Recientemente en el canal subí un video en donde explico qué pasa si mi hijo me dice que lo molestan en la escuela. Bueno, pues en esta ocasión vamos con el lado contrario. ¿Qué pasa si me entero que mi hijo es alguien que está molestando a otros en la escuela? De entrada, no es más fácil o más difícil que la ocasión anterior. En las dos ocasiones es una situación muy complicada porque nos estamos enterando de cosas de las que no nos gustaría enterarnos. Entonces, aquí vienen algunos puntos importantes. El primero es que a diferencia del anterior, muy difícilmente me voy a enterar por parte de mi hijo. Difícilmente mi hijo me va a venir a decir que ha molestado a alguien, que le ha golpeado, que ha puesto algún apodo, y menos si lo hace de manera constante. Entonces aquí lo importante es saber que muy probablemente la noticia llegue de parte del colegio. Me va a llamar el colegio y me va a plantear lo que está sucediendo con mi hija o con mi hijo. Bueno, pues aquí viene un primer punto importante, escuchar. Qué difícil debe ser, pero en esta parte tenemos que escuchar. Escuchar con mucho detalle y saber exactamente qué es lo que está pasando. Que nos digan qué palabras está utilizando, en qué momentos es que está agrediendo, cuáles son las situaciones en donde se da esto para que nosotros obtengamos la mayor cantidad de información. Nos están diciendo algo que es nuevo para nosotros seguramente, entonces hay que ser muy atentos y escuchar. En muchas ocasiones, padres, madres me han dicho que ellos conocen a sus hijos completamente y que son incapaces de hacer lo que nosotros les estamos diciendo que sucede en el colegio. Hay que tener mucho cuidado. Lo he dicho en otros videos y lo repito. Los niños se comportan diferente en función de los contextos o de las personas con las que se están relacionando. Es cierto, es muy probable que usted haya hecho un gran trabajo con su hija, con su hijo, con respecto al respeto a los demás, con respecto a la conducta que debe tener en ciertos momentos, pero es muy probable que se equivoque. Y entonces escuchemos este primer momento con esa probabilidad de que se haya equivocado. Segundo, ya que escuchamos, pues entonces ahora vamos a platicar con nuestro hijo, con nuestra hija. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Escuchemos la otra versión de la historia. Hay que ver si lo que nos están diciendo en el colegio coincide o no con lo que nos está diciendo el menor. Probablemente hay algún detalle que en el colegio no sabían, o quizás efectivamente me corrobore todo lo que estaban diciendo en el colegio. Hay que indagar, hay que saber de dónde está surgiendo, por qué está teniendo estas conductas, por qué está molestando a otros niños. Y ya que tengamos toda la información, entonces sí, ya podremos ir a un siguiente paso. Y en el siguiente paso es mucho en función de lo que nos haya dicho. Muy probablemente tengamos que hacer una labor de sensibilización sobre la consecuencia que tienen nuestras conductas. Oye, ¿te has puesto a pensar lo que la otra persona está sintiendo a partir de lo que tú dices? ¿Te has puesto a pensar las diferencias que existen entre tú y la otra persona y la desventaja en la que está la otra persona para defenderse? Quizás te has puesto a pensar el daño que puedes hacer cuando tú estás diciendo o haciendo tal o cual cosa. Existe la posibilidad de que el niño, el joven, ni siquiera lo haya pensado, que simplemente lo esté haciendo porque sea algo divertido, que lo esté haciendo porque simplemente quería lograr algo y tal vez no se ha puesto a pensar en lo que sus acciones representan. Bueno, pues entonces allí viene un primer momento de sensibilización y de diálogo. Hay que reflexionar mucho. Y algo que es muy importante es reflexionar en función de la reparación del daño. Ok, primero, es importante que tú no cometas estos actos porque dañan a otro. Pero siendo que nos estamos enterando que ya los cometiste, ¿qué vamos a hacer para reparar ese daño? Porque ya la otra persona está lastimada, ya la otra persona está herida, y es cierto que una disculpa, un pedir perdón, muchas veces no solucionan las cosas, pero es un buen primer paso. ¿Por qué? Porque es una muestra de arrepentimiento, es una muestra de haber reflexionado en las cosas en las que se equivocó y haber reflexionado en que la conducta o la acción que cometió no fue correcta y entonces es reconocerlo. Y el reconocer pues evidentemente implica el comprometerse a no repetir esa conducta. Bueno, tratemos con ellos de que piensen en las otras perspectivas. Oye, ¿te das cuenta que como papá o como mamá, haber ido al colegio a que nos dijeran esto fue difícil, fue frustrante, fue vergonzoso? Y entonces así el niño, el joven, van tratando de hacer un ejercicio de reflexión y de mucha empatía. Todo esto va en función o en relación con la empatía y entonces es importante que lo vayan pensando así. Y vamos entonces a un punto número 4.
Y en el punto número 4 vienen los acuerdos, los límites, las consecuencias. A ver, ya nos enteramos que pasó esto, vamos a ver de qué manera se puede reparar el daño y si por alguna razón no se puede reparar el daño porque ya la situación se salió en ese momento de control, bueno, pues vamos a buscar qué acuerdos tenemos para que esto no se repita. En el fondo de las causas por las que un niño puede estar cometiendo estas acciones, quizás puede estar la respuesta. Quizás se sintió enojado, se sintió frustrado, se sintió impotente y por eso fue que reaccionó con violencia, tanto en lo que dijo como en lo que hizo. Bueno, si ese es el caso, entonces el acuerdo tiene que ser en esa línea. Cuando tú sientas frustración, enojo, impotencia, antes de cometer una acción tienes que acercarte a alguien. ¿A quién te vas a acercar? A la maestra, al profesor, a la psicóloga, al director, a quien sea en el colegio que te pueda ayudar. Pero no cometas una acción sin antes haberla dialogado con alguien. No se vale que des ese paso sin antes haber intentado otros más. Y dentro de esos acuerdos y de esos límites debe tener muy claro. No puede causar nada, no puede realizar nada que pueda causar algún daño a otro. Y él debe tener claridad en los tipos de daños que puede hacer. El daño no solamente es físico, sabemos que puede ser psicológico, que puede ser el daño a los bienes materiales, quizás no está dañando a la persona, pero sí le estropeó el lunch, por ejemplo, y entonces eso provoca que la persona ya ese día no pueda desayunar, por dar un ejemplo, y entonces debe tener muy claro y el límite debe ser no dañar a otros. Si ustedes ven en el canal, pueden revisar que tengo un video donde habla con mucho detalle de lo que es el acoso escolar, algunos mitos que existen alrededor del acoso escolar y allí profundizo un poco más sobre estas cosas que estoy comentando. Entonces les recomiendo ir al canal y revisar esta información para que la tengan también muy presente. Y vienen las consecuencias. Él debe tener muy claro cuáles van a ser las consecuencias si esto se repite. A ver, ya quedamos que tú no puedes ofender a otra persona diciéndole tal o cual apodo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar si lo vuelves a hacer? En este momento estamos confiando en ti y te estamos diciendo que comprendemos que te equivocaste y que tú ya comprendiste cuál fue tu error. Bueno, pues ahora viene un siguiente paso. Si vuelves a cometer esa falta, no nos podemos quedar así. Tiene que existir una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Esa se acuerda como familia. Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, le pueden retirar alguna cosa que él tenga en casa, llámese videojuegos, llámese algo con lo que él se divierte y represente un lujo para él. Puede ser que ya no participe en algunas actividades, puede ser que no tenga permiso para hacer tal o cual cosa que tenía planeada para el fin de semana. Eso ya depende de la familia. Entonces es muy importante que se planteen bien las consecuencias para que la persona tenga mucha claridad. Es más, si se pueden hacer estos acuerdos por escrito es mejor, porque así ya no se presta a que después existan interpretaciones diferentes. Parecería una cosa exagerada el hacer un acuerdo donde firmen o firmen incluso los papás, pero vale mucho la pena porque es muy, muy simbólico. El tener un acuerdo por escrito es como un contrato y es decirle, mira hijo, si tú no cumples con esto que tú mismo estás poniendo y estás firmando, entonces la consecuencia va a ser esta. Y cuando venga alguna equivocación, él ya no tiene forma de reclamar o de sentirse mal por la consecuencia porque sabía que era un compromiso que él había adquirido. Y por último, como punto número 5 viene el seguimiento familiar y el seguimiento con el colegio. A ver, una vez que ya se hicieron los acuerdos, tanto desde el colegio como desde la familia, pues hay que irle dando seguimiento. Después, quizás de algunas semanas, de algunos meses, acercarse nuevamente con el colegio para saber qué está pasando. A ver, ¿cuál fue la reacción del hijo a partir de estas pláticas que se tuvieron? ¿Cuál fue la reacción a partir de los límites que se especificaron? Si está habiendo alguna conducta que quizás todavía se tenga que mejorar o quizás todavía se tenga que platicar mucho con la persona. Bueno, pues esto viene en un diálogo con el colegio. Ahora, si estamos viendo en el seguimiento que las conductas no cambian, evidentemente hay que ir cambiando las estrategias y existe la posibilidad de que en algún momento se tenga que buscar algún tipo de ayuda profesional. En este caso, en los casos que tienen que ver con agresión, pero desde el agresor, una recomendación es que
la terapia que se busque o la ayuda profesional que se busque sea familiar, profesional y familiar. ¿Por qué? Porque en lo familiar se pueden trabajar dinámicas que se están dando con los integrantes de la familia justamente sobre esta línea, sobre los límites, sobre la comunicación. Muchas veces las situaciones de los niños que molestan a otros tienen que ver con la comunicación o con esta falta de comprensión de algunos límites. Y es mejor que la ayuda sea de carácter familiar y ya si el psicólogo familiar determina que la ayuda la puede continuar el niño, el joven solo, pues adelante, no habrá ningún problema. Entonces, la idea es que cuando nos hablen de que nuestros hijos están molestando a alguien o están agrediendo a alguien, la reacción inmediata no sea defensiva, que planteemos la posibilidad de que quizás nuestro hijo está teniendo alguna conducta que nosotros no teníamos idea que estaba cometiendo y por supuesto que si lo que queremos es formarle, pues vamos a trabajar de la mano con la escuela para que esto mejore. Así que espero que esto que he comentado les pueda ser de utilidad e insisto, les recomiendo ver en el canal los otros videos relacionados con este mismo tema que quizás pueden ser de ayuda para complementar todo lo que tiene que ver con acciones de acoso, abuso, maltrato, violencia que se da en los contextos escolares. Muchas gracias, les invito a seguir el canal y seguiremos publicando más videos. Hasta el próximo video.